Hola, buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Bien, gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, qué bueno verlo nuevamente. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lick. ¿Cómo les fue en su investigación? Sí la hicieron, ¿verdad? Sí, licenciado. Qué bueno. Bueno, entonces vamos a iniciar el día de hoy con el tema de derecho probatorio y vamos a trabajar los sistemas procesales. Cuando ustedes vieron la teoría general del proceso, ¿se recuerdan de que el catedrático que les dio ese curso les mencionó algo sobre la teoría, o en este caso los tres sistemas procesales que han existido durante todo el sistema? Lick no tiene su audio habilitado, creo. Buen día. Bien, se escucha, Lick. Pues bien, lo tiene el licenciado, es en la red del compañero. Buenísimo, Lick, se escucha bien. ¿Se me escucha? 1, 2, 3, probando. Sonido. Sí, Lick, puede continuar. Ok, muchas gracias. Entonces, en ese sentido, los sistemas procesales, se recuerdan que el catedrático en esa ocasión, en ese curso, les explicó lo relacionado a los sistemas procesales, y en ese sentido tenemos tres, que es el sistema acusatorio, el sistema inquisitivo y el sistema mixto o el inquisitivo reformado. ¿En qué se basa cada uno de ellos? Hagamos remembranza con relación a cada uno de ellos. Vamos a iniciar con la... Permítanme un poquito. Ok, estamos. Entonces, ahí se recuerdan de la cámara, por favor. Entonces, el sistema acusatorio, el sistema inquisitivo y el sistema mixto. ¿Qué recordamos del sistema acusatorio? Veamos aquí a Eliu Alexander. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Lick. Ay, me agarró en curva usted. Ay, ajá. Ay, Lick. Bueno. Ay, sí, no, le quedó mal. Merari, del Águila, creo que es. Sí, Lick, buenas noches. Contame, ¿te recuerdas qué es el sistema acusatorio? Saraí Sierra, cuénteme. Buenas noches, licenciado. Perdón que no enciende mi cámara, pero no la tengo ahorita. Pero según yo, no sé si estoy bien, pero el acusatorio significa cuando ningún ciudadano puede ser juzgado o condenado por un delito que no ha sido acusado. No recuerdo muy bien. Sí, en ese sentido, el sistema acusatorio está basado en que efectivamente las pruebas, o en ese sentido, la institución o la encargada de probar aquel hecho que se señala como delito es el encargado de la persecución penal. Y en este caso, en el caso de Guatemala, tenemos al Ministerio Público, que es el encargado de probar o de realizar la persecución penal pública, y con relación a eso, él es el encargado de probar aquellos hechos que se han señalado como delito. ¿Qué delito? Ese catálogo que tenemos en el Código Penal y leyes especiales. Y el sistema inquisitivo, veamos aquí a Diego Hernández. ¿Cómo estás, Diego? Bien, gracias, Lick. Contame, ¿qué es ¿te recuerdas del sistema procesal inquisitivo? Perdón. Es cuando no le dan el beneficio de la duda a la persona y básicamente lo
Bueno, tomando como base el sistema acusatorio, ya indicamos de que es el ente encargado de la persecución penal de probar o aportar aquellas pruebas para poder probar aquellos hechos. Y el sistema inquisitivo, como su nombre lo indica, viene de la época antigua o la era antigua, que estaba relacionado con la Inquisición. ¿Y cuál era ese sistema? En que el Estado o los jueces en ese momento eran quienes aportaban las pruebas, valoraban las pruebas y diligenciaban las pruebas, y ellos, con relación a lo que ellos buscaban, y era como eran juzgados aquellas personas que eran sometidas a algún contradictorio. Esto quiere decir entonces que el sistema acusatorio, el sistema inquisitivo es aquel que tiene como objeto, o tenía como objeto, el juzgamiento por parte de los jueces o por parte del Estado. Él era el que hacía todo, él capturaba, él acusaba y él juzgaba. Pero con relación a eso y la evolución de los sistemas procesales, llegó el momento del sistema acusatorio, que es el que, como ya les indiqué, el Ministerio Público, en este caso en Guatemala, es el que debe aportar esas pruebas para probar esos hechos. Y también tenemos el sistema mixto, que tiene, como su nombre lo indica, tiene parte de los dos sistemas entre el acusatorio y el inquisitivo. Asimismo también vamos a ver a Héctor López. Contame, Héctor. Gracias, Lick. Buenas noches. Solo para aportar un poquito, el sistema inquisitivo era el que tenía antes Guatemala, ¿verdad? Sí. Donde el juez hacía todo, pero de acuerdo a mis apuntes por aquí, como usted dice, ¿verdad? De teoría del proceso, se instituye una reforma al código con el decreto 5192, donde se implementa el sistema acusatorio, ¿verdad? Y entonces se reforma de inquisitivo a acusatorio. El sistema inquisitivo es el que actualmente se usa, por ejemplo, en los Estados Unidos, donde le dicen al acusado, ¿verdad? Todo lo que diga puede y va a ser utilizado en su contra, mientras que aquí la persona no puede declarar contra sí misma, ¿verdad? Entonces es una pequeña gran diferencia entre los dos sistemas, ¿verdad? Aquí, aunque el acusado diga, sí, yo lo maté, es el Ministerio Público el que debe llegar a la conclusión de si es cierto o no, mientras que, por ejemplo, en el sistema inquisitivo que actualmente se usa en los Estados Unidos y en otros países también, si el acusado dice, yo fui, entonces, bueno, ya se declaró culpable y de una vez para el juez es más fácil sentenciarlo, ¿verdad? Algo por ahí para la cosa, Lick. Gracias. Sí, muchas gracias por el aporte, Héctor. Sí, efectivamente, Guatemala utilizó en algún dado momento el sistema inquisitivo, en donde, tal como lo menciona Héctor, el Estado o el organismo judicial en ese sentido hacía todo. Solo presentaban al acusado, pero ¿se imaginan ustedes esa parcialidad que había por parte de los jueces al ellos mismos buscar las pruebas? Porque ellos no podían contradecirse al indicar, por ejemplo, de un testimonio en donde ellos lo recababan o enviaban a sus auxiliares a tomar esa declaración, y lo que decía el testigo era lo que ellos tenían que aplicar o valorar en su momento. Entonces no podían contradecirse derivado a que él mismo lo mandaba, ¿verdad? En este caso del acusatorio es todo lo contrario. Él solo percibe esas pruebas que presenta el Ministerio Público o los querellantes en su momento, y él únicamente valora ese sistema. ¿Por qué tocamos ese tema? El sistema procesal. Porque derivado de eso, en ese sentido, el sistema inquisitivo, el mismo, como ya se los indiqué, el juez recababa todas esas pruebas. En el acusatorio es el Ministerio Público quien las aporta, y el juez únicamente su labor es valorarlas, percibirlas y posteriormente incorporarlas al proceso. En ese sentido, entonces, acá se va viendo la imparcialidad por parte de los jueces, porque de esas pruebas que posiblemente aporte el Ministerio Público, la defensa técnica del sindicado puede, redarguir de nulidad o de contradictorio esas pruebas. Y el sistema mixto, que
Dentro de nuestro código todavía hay algunas actividades o algunas acciones que se realizan dentro del sistema mixto. Las vamos a ver más adelante, pero dentro del Código Procesal Penal de nosotros, el decreto 51-92, establece efectivamente el sistema acusatorio. Veamos la forma de valorar o de percibir o las características de las pruebas en cada uno de los sistemas. Solo permítanme. Solo les voy a compartir un material para ver las características de esto. Mientras tanto, tenemos a la mano el Código Procesal Civil y el Código de Trabajo para ver las pruebas, cómo se diligencian ahí en cada uno de esos procesos. Bueno. ¿Logran ver ustedes ahí esa imagen donde están los sistemas procesales? ¿Todos la miran? Sí, Lick. Sí, Lick. Ok, muchas gracias. Bueno, algo muy importante también dentro del sistema acusatorio, es que ahora es eminentemente oral. Ya no se hace absolutamente nada de forma escrita. Definitivamente hay acciones o actuaciones en donde el Ministerio Público o la Defensa presentan memoriales o actuaciones escritas derivado a ciertas cuestiones, pero las audiencias dentro del proceso penal, todas tienen sí y solo sí, son orales. Eso quiere decir la argumentación, las peticiones, el contradictorio, todo eso se debe de realizar de forma oral. Veamos vayamos al Código Procesal Civil y en el artículo 123, y veamos ahí cómo se llama el capítulo y la parte general. El capítulo es el capítulo 5 y establece como epígrafe la prueba. Y ahí podemos determinar el plazo para la incorporación de pruebas. Acá en el proceso, eso es en el proceso civil. Y vemos que en el proceso civil, en este caso sí es eminentemente escrito, donde se realiza una demanda y en la misma demanda se solicita o se interpone las pruebas que se van a ventilar dentro del juicio, donde yo, demandante, voy a exigir la prestación de un servicio, la adquisición de un bien o la devolución de un bien en contra del demandado, pero eso tiene que ir en el escrito inicial, que es la demanda. Y vemos acá, en el artículo 126, y establece: las partes tienen la carga de demostrar sus respectivas proposiciones de hecho. ¿Eso qué quiere decir? Que ellos, cada una de las partes, demandante es el que propone sus pruebas. En este caso vamos a ver más adelante qué pruebas son las que puede proponer en un juicio oral o un juicio de índole civil. Y dice: quien pretende algo ha de probar, prueba, los hechos constitutivos de su pretensión. Acción y pretensión, ¿se recuerdan de esos términos cuando vieron teoría general del proceso? ¿Qué es la acción? Poner en movimiento el órgano jurisdiccional, y la pretensión es lo que yo quiero que el órgano jurisdiccional resuelva a mi favor o me favorezca en lo que yo solicito. Quien contradice la pretensión del adversario ha de probar los hechos extintivos o las circunstancias impeditivas de esa pretensión. Esto quiere decir, veamos, de que si yo propongo un elemento de prueba en materia, ahorita estamos en materia civil, salgámonos de penal y metámonos al triángulo de lo civil. Alguien que pretenda algo en civil lo debe de probar, pero en la contestación de la demanda o lo que contradice esa pretensión, debe de probar esa pretensión. Vayamos al ejemplo, pongamos un ejemplo de filiación o paternidad. Viene doña Juanita López y demanda a don Juanito Pérez que le proporcione pensión alimenticia a sus menores hijos.
¿cuáles serían en este caso las pretensiones o las pruebas que tenga doña Juanita López en contra de don Juan Pérez para solicitar esa pretensión de la prestación de pensión alimenticia para sus menores hijos, a Juanito y a Juanita? Veamos acá. ¿Algún voluntario? Luis Armando Ramírez. ¿De nacimiento, licenciado? Sí, licenciado, la certificación de nacimiento. ¿Algo más? La ¿Algo más confesión social, licenciado. que manda Maite? Sí, la confesión de la declaración de las partes. Podría ser una confesión judicial por medio de aplica y pliego de posiciones. Eso sería una declaración testimonial, exacto. Por ejemplo, podríamos citar si no existiera, vean cómo vamos a ir estructurando ese órgano o ese pliego de pruebas en la demanda. Primero nos dijeron la certificación de nacimiento. Posteriormente, un testigo. ¿Qué testigo podría ser el idóneo? Porque podría yo proponer a todos mis vecinos de la cuadra como testigos para que digan de que sí es el papá. Pero ¿será que es una prueba fehaciente que todos digan de que el don Juan Pérez es el papá de Juanito que tuvo con doña Juanita López? ¿Será que todos nos van a ayudar a eso? Es cierto, vieron embarazada a doña Juanita López y a los 9 meses tuvo, pero ¿quién creen ustedes que sería un testigo fundamental en este tipo de procesos? Vamos a ver aquí. Merari del Águila y Luis David. Luis David, por favor. Una parte de nacimiento o con una prueba de ADN solicitada al juez. Podría ser sí, también podría ser. Vamos a ver, entonces ya llevamos 2. Certificación de nacimiento, si no existiera, la prueba de ADN, ¿verdad? ¿Quién más? Ahora ya tenemos. Aunque ahora en el IX con una hoja que le dan a una mujer, se puede constatar que el esposo, el que la va a inscribir, se hace responsable que sí es de él el hijo, porque ahí le hacen firmar una acta. Claro, en ese hecho podría ser los atestados del Registro Nacional de las Personas. Pero ¿quién creen ustedes que sería alguien idóneo para que diga efectivamente sí, yo vine a hacer a X? Yo vine a hacer. El ginecólogo o el pediatra, de donde atendieron a la persona en el parto. Comadrona. Exacto, muy bien. Está la comadrona, digamos de que estamos en un municipio o pueblo remoto donde todavía no ha llegado el RENAP. Entonces podríamos poner a la comadrona. ¿Y qué le vamos a preguntar a la comadrona? 2 preguntas que se les ocurra a ustedes como abogados patrocinantes del... Que si en dónde se encontraba tal día, tal fecha, tal hora. ¿Qué más? Si tuvo una relación directa con el parto, hay sí que preguntarle en afirmación si ella atendió el parto de la señora fulana de tal. Exacto, bueno. Y ahora ya tenemos prueba documental, ya tenemos prueba testimonial, ahora vayámonos al dictamen científico. Ya lo dijeron también que podría ser una prueba de ADN. ¿Y qué prueba de ADN podría ser? ¿Cómo se llama ese dictamen pericial? En su nombre técnico y verdadero. Prueba de ácido desoxirribonucleico. Exacto, ese es el ADN. Sería un dictamen genético, ¿verdad? En ese sentido, el dictamen genético, ¿con quién vamos a hacer la prueba? Con el niño y con don Juanito Pérez, ¿verdad? Con don Juan Pérez de los Palotes. Él es y nos sale positivo. Entonces, entonces acá ya tenemos 2. Veamos también qué otro elemento de prueba podríamos proponer en ese juicio civil. Todavía estamos en civil, no se salgan de lo penal. No se salgan a lo penal, sino que seguimos en civil. ¿Qué más podrían aportar ustedes acá como abogados?
podría ser, licenciado, un reconocimiento judicial para que se compruebe que la señora no tiene los medios suficientes para poder cubrir las necesidades de servicio, por lo tanto solicita esa pensión alimenticia. ¿Y qué vamos a reconocer en ese reconocimiento judicial? Vamos a reconocer al niño, vamos a reconocer el parto, vamos a reconocer a la señora embarazada, ¿o qué vamos a reconocer? Al momento de decir reconocimiento judicial es llevar al juez y estar todas las partes y decir, sí, eso es. Licenciado, podría ser también un certificado de matrimonio si estuvieran casados. Podría ser un certificado de matrimonio. Bueno, entonces esas son las pruebas, quedémonos ahí con las pruebas de doña Juanita López. Pero don Juanito Pérez, él no ha dado pensión alimenticia derivado a que él está seguro, digamos que no se ha casado, de que ese niño no es de él y es de otra persona. Un abogado que patrocine al demandado, ¿qué podrían proponer en ese sentido? La contraparte, lo que estamos contestando, la demanda en sentido negativo, demanda, no denuncia. Solo que responda, licenciado, a que él no estuvo en el lugar de los hechos el día presunto que el niño fue engendrado, y también la prueba de genética, teniendo como donadores a la madre, a él y al hijo. Que se somete a la prueba de ADN solicitada por el demandado. Yo pienso que solamente eso le quitaría, pues lo libraría, en este caso, como que por así decirlo, de la condena, ¿va? De que le hagan la prueba de ADN, porque nadie en sí puede decir en qué día se engendró el niño, ¿verdad? Entonces no podría decir, yo no estuve ese día. ¿Y cómo va a saber él qué día fue en que se engendró el niño, verdad? Yo pienso que él solo se puede hacer, ahí sí que la movida, haciéndose y sometiéndose a la prueba de ADN. Lick tiene su micrófono apagado. En ese caso también se puede comprobar si, por ejemplo, el padre está en el extranjero, entonces en ese caso sí se puede aplicar. Yo creo que la forma más fácil es contradecir todos los hechos y comprobarlo con una prueba de ácido desoxirribonucleico y posteriormente pues demandarlo por daños y perjuicios, ¿verdad? Y obviamente que pues se le resuelva a las cortes judiciales. Claro, bueno, entonces si vemos acá, al momento que la proposición de la prueba por parte del demandante, de doña Juanita López, ya es el listado de todo lo que ustedes dijeron, y al momento de contestar la demanda por parte de don Juan Pérez, también hace ese listado de todos los elementos de prueba que ustedes ya indicaron. Entonces, viene el juez y va a evaluar cada uno de ellos y va a someter a valoración cada uno de ellos. Y ahí va a tener un resultado de que sí o no es el papá o no y está obligado a la pensión alimenticia. Habría que hacer un proceso de filiación, de paternidad y todo lo que ustedes saben con relación al derecho civil. Bueno, entonces salgámonos de civil, pero mantengan esa idea todavía. Vayámonos a a laboral. Yo soy el patrono y despido a mi auxiliar porque no vino a trabajar hoy. Y él me demanda a mí. ¿Qué va a poner? ¿Cuáles son ahora estamos en laboral. ¿Qué elementos de prueba creen ustedes o podrían proponer ustedes al juez laboral como asesores de Manuel? Porque yo lo despedí porque no vino a trabajar ni ayer ni hoy. Y está incumpliendo con su horario laboral, con su jornada, con sus atribuciones, con la pericia. Vamos a ver, Carla María, cuénteme. Buenas noches, licenciado. Hola, buenas noches. Una constancia, podría ser una constancia médica, una constancia médica por la cual no asistió a trabajar. Sí, fue porque dijo que estaba enfermo, ¿verdad? Si su excusa fue, mire, yo me enfermé, pero fui al médico y aquí está mi constancia, y aquí están los medicamentos que me entregaron, que si tiene prestaciones, si va al IX, ahí le dan una hoja de atención de emergencia. Pero en ese caso es para justificar su inasistencia, pero yo lo despedí. O sea, nosotros rompimos la relación laboral hoy
y ahorita estoy solo y no tengo auxiliar. Entonces, y él me está demandando a mí porque yo lo contraté como mi auxiliar. Lo que usted me indica está bien para la justificación de no haber asistido ayer y hoy. Vamos a ver, aquí tengo ¿Solicitar cámaras, licenciado? Diego. Vamos a ver, Diego Hernández, ¿cómo estás? Buenas noches, contame. Solo que yo el audio lo tengo saliendo por otro lado y la imagen por otro, pero sí estoy en clase. Contame. Como trabajador, él no tiene que aportar prueba. En este caso es el patrono el que tiene que aportar la prueba de acuerdo al derecho procesal laboral. Claro, pero en este caso, definitivamente tiene que aportar alguna prueba, un documento, un recibo de salario, un contrato de trabajo, una constancia de salario que me pidió el lunes, cuestiones así. En ese sentido, dentro de este contexto laboral, es el patrón el que tiene que demostrar primero que la obligación de la carga de prueba, como ser trabajador de él, tiene que aportar la constancia de pago y el contrato. El otro sí solo se puede llegar a quejar, mire, fíjense que me despidieron injustamente, por ese canal debería de entrar. Después de eso mandan a citar a primera audiencia a la persona, en este caso el demandado, dado a que, y tiene que llevar su aporte de prueba. Sí lo despedí, aquí tengo la justificación de que se ha ausentado en días distintos o repetidos de su trabajo y nos ha costado esto. Entonces ya se le va destruyen de fondo la demanda e incluso se la pueden revertir y cobrarle daños y perjuicios a él. Sí, muchas gracias, Diego, por el aporte. Sí, también ahí en todo lo que mencionaste tenés razón. Vamos a ver, Maite. Maite levantó la mano. Cuéntanos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, lo primero que sería, como decía el compañero, es probar la relación laboral que se tenía con usted, ¿verdad? Entonces él tendría que adjuntar como prueba su contrato de trabajo, algún carnet o algo que acredite que tenía una relación laboral con usted. Y pues por lo que siempre se da que cuando se despide a alguien se le tiene que entregar un justificante por qué está siendo despedido. Y si no, entonces como en el derecho laboral es un poco especial estas cosas de la prueba, se pide la exhibición de pruebas. En el apartado de exhibición de pruebas que deberá aportar la parte demandada. Entonces ahí ya se pide, por ejemplo, el justificante del por qué no lo despidió u otro medio que sería, este es el que se me ocurre ahorita, que por lo general cuando a alguien falta algún trabajo se le levanta un acta por inasistencia, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Vamos a ver, Pablo. Sí, que en este caso, para poder justificar el patrono, la inasistencia y el despido justificado, en todo caso, pues sería de presentar el registro de que esta persona no asistió, como sea que esta persona pues marque su registro de asistencia en el trabajo, marcando tarjeta o algún tipo de sistema, o en otro caso pues podría presentar el testimonio de un compañero de trabajo, que creo que es algo que se utiliza bastante, de que no llegó esta persona. Recordemos que uno de los principios del derecho laboral es no es formalista, ¿verdad? Es poco formalista, y asimismo también lo que indican sus compañeros anteriores con relación a la carga probatoria va hacia el patrono con relación a contratos, pero no en todo. O sea, hay que tener claro también de que no todo es el patrono tiene que justificar. Obviamente el trabajador también tiene que presentar sus pruebas. Cuando en este caso, teniendo todos esos elementos de prueba, todo lo que ya mencionaron ustedes, vamos a escuchar otras dos opiniones. Sandra, cuénteme, Sandra. Buenas noches, licenciado. En este caso, el trabajador también podría de excusarse de que él, si no llegó, fue un día. Y según la ley es de que con 2 días que tenga inasistencia ya se le puede despedir por abandono de trabajo. De lo contrario,
todavía él puede inclusive pedir la restitución de su puesto laboral, si en dado caso que él quiera regresar a trabajar. Sí, en eso también tiene razón. El caso hipotético era que en 2 días los despedimos, ¿verdad? O sea, posteriormente ahí el análisis y la valoración de la prueba por parte del juez ya va más allá después de dilucidar toda esa situación. Cruz. Sí, licenciado, buenas noches. Cruz Natanael, contame. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Lick. Pues no sé qué quiere que le cuente porque... Iván, contame, ¿cómo estás? Y creo que es... ¿Sabes que tengo la imagen en un disco? Creo que ya se muteó. Perdón. Yo recuerdo y tengo entendido que para despedir a alguien se tiene que tener una justificación, perdón, una orden judicial, no, sí, justificación judicial. No sé si en este caso entraría esto o no. No necesariamente podría ser judicial. Cuando ya es judicial se tiene que... es derivado de de varias situaciones que están pasando en la empresa, ¿verdad? Pero en este caso no necesariamente. Y por último, Guillermo, ¿cómo está Guillermo? ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas noches. Recordemos de que hay reglamentos internos, ¿verdad?, que el trabajador debe cumplir. Al momento de faltar, pues se hace una acta administrativa, y si la empresa lo determina que con 3 actas administrativas, pues será despedido y está indicado en su contrato, pues es justo, ¿verdad?, que sea despedido. Sí, estamos bien, muchas gracias. Bueno. Entonces, a todo ese conocimiento que ustedes nos acaban de aportar, a sus compañeros también, efectivamente, entonces, acá tenemos pruebas de toda índole, ¿verdad? Todo lo que ustedes mencionaron, y entonces, al final, pasa lo mismo que en derecho civil. El juez va, en la contestación de la demanda, el patrono pueda corroborar los extremos. ¿Por qué razón despidió al trabajador? Y en ese sentido, ahora vamos a la prueba penal. Si se dan cuenta, la prueba en derecho civil y en derecho laboral se debe interponer en la demanda al momento o en el escrito inicial. Pero en penal, ahora sí, vayámonos a materia penal y vean la diferencia entre cada uno de ellos. En penal, nosotros vamos a aportar, yo, Ministerio Público, voy a aportar aquella información, aquellas pruebas que van a servir para probar aquel hecho delictivo. ¿Se recuerdan de la explicación de ayer? ¿En qué momento son evidencias, en qué momento son los indicios, los elementos de convicción y en qué momento se derivan o se denominan prueba? Al momento de que ya tengamos la prueba en el debate oral y público, esta prueba que tenemos nosotros es la que va a ser valorada por el juez. Y uno de los elementos de la prueba dentro de materia penal es la siguiente, que está dividido en fuente de prueba y en medio de prueba. Vamos a ver la diferencia entre cada uno de ellos. Primero, la fuente de la prueba. La fuente de la prueba siempre van a ser aquellas personas o cosas cuya existencia son anteriores al proceso o independiente. Es aquello que está preestablecido antes de la comisión del hecho delictivo. Por ejemplo, al momento de un asesinato, son 4 personas que van en un carro y van a ir a asesinar a una persona. Entonces, acá, antes del asesinato ya existía el carro, ya existían las armas, ya existían las cámaras de la cuadra donde fue el hecho, ya existía, obviamente, las balas y todo esto, y ya existía un registro del arma. Entonces, a eso, y también las personas que vieron cómo asesinaron a esa persona, a eso le denominamos la fuente de la prueba.
porque ya está preestablecido, ya está anterior al hecho. Diferente es el medio de la prueba. Entonces, para entrar a conocer el medio de la prueba, acá nosotros tenemos como base la fuente. Primero, ya todo lo que ya les indiqué, y el medio de prueba va a ser cómo vamos a obtener esa prueba. Por ejemplo, dijimos que teníamos el carro, que teníamos la pistola, que teníamos las cámaras y que teníamos a los testigos. Y definitivamente el fallecido. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estas 5 fuentes de prueba? Primero vamos a solicitarle, ya están preestablecidos, ya están hechos, ya está, antes de esa comisión del delito ya existía, pero el medio de prueba va a ser corroborar que efectivamente existía esa fuente de prueba, existía ese medio que se utilizó o ese medio que se utilizó para la finalidad de darle muerte a esta persona. ¿Qué vamos a hacer con el carro? ¿Será que si es un carro blanco de 4 puertas, ¿será que vamos a investigar todos los carros blancos de 4 puertas? No. Vamos a investigar en este caso, vamos a pedir cámaras, las cámaras de seguridad, y vamos a tomar la placa. Al momento de tener el número de placa, vamos a solicitarle a la Superintendencia de Administración Tributaria que nos diga a quién pertenece ese vehículo. En ese momento, cuando llega un desplegado de la SAT, en donde nos indica el número de placa y todas las características del vehículo y a nombre de quién está el vehículo, ya tenemos un medio de prueba. Veamos la diferencia. La diferencia entre una fuente y un medio. ¿Ya? Primero, el carro ya está y es la fuente. Ahora tenemos el desplegado de la información que nos brinda la SAT. Esto es el medio de prueba. Y este va a ser lo que nos va a servir a nosotros en el debate como un medio de prueba documental. Y ese medio de prueba documental, ¿para qué nos va a servir? ¿Para qué nos puede servir el carro? La información del carro. Que efectivamente en la imputación que hace el Ministerio Público, en donde indica, usted, Juan Pérez de los Palotes, se conducía en el carro blanco de 4 puertas con el número de placa tal. ¿Ya? Aquí ya tenemos un medio de prueba. Estamos probando que existe el carro y que ese carro estaba a nombre del que lo iba manejando. Héctor Danilo, contame. Gracias, Lick. Entonces, el paso entre la fuente de prueba, que es el auto, y el medio de prueba, que es el desplegado, cuando nosotros le decimos a la SAT que le solicitamos un desplegado, esa acción se llama medio de investigación. ¿Estoy en lo correcto o no? Porque, digamos, para llegar de uno al otro, estamos haciendo un paso intermedio, que es solicitándole a la SAT, ¿verdad? Y esa solicitud a la SAT, es eso, ¿cómo le llamamos a eso? ¿Medio de investigación o cómo? Así, para poder aterrizar a donde queremos, ¿verdad? Gracias, Lick. Sí, muchas gracias. Muy buena observación. Veamos. ¿Quién es ya sabemos de que el Ministerio Público es el encargado de la persecución penal, pero el Ministerio Público dirige la investigación. ¿Quién realiza la investigación concretamente? ¿Quién es la persona que va a investigar? ¿Y quién es la persona que va a recabar, por ejemplo, en la prevención policial, por ejemplo, la identificación del carro, la pistola, la cámara, 3 testigos que vieron y el fallecido? ¿Quién es el que hace esa investigación? ¿Será que es el auxiliar fiscal o será que es la Policía Nacional Civil? Lo hace DICRI y ¿cómo se llaman los otros? De PNC. DEIC o algo así. Los DEIC. Los DEIC y los DICRI lo hacen por lo regular. Exacto. Obviamente ordenado por el auxiliar fiscal. Exacto. Entonces el Ministerio Público es quien coordina la investigación, pero quien la ejecuta es la Policía Nacional Civil o
o en este caso también la policía por medio de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas, que es el DEIC en sus siglas, y la DICRI, que es el encargado de tomar fotos del fallecido, del arma, de los indicios, todo que se recoge en la escena del crimen. Porque son dos actividades distintas. Porque si ustedes se dan cuenta, en alguna ocasión que han tenido la oportunidad de ver una escena del crimen, DICRI del Ministerio Público está tomando fotos y ponen aquellas banderitas con números en donde están los cascabillos de las balas. ¿Han visto eso? Entonces ellos no pueden, ellos únicamente documentan la escena del crimen o realizan alguna investigación que no sobrepase o que no tenga una contradicción con la Policía Nacional Civil. Pero en sí, quien realiza la investigación es la Policía Nacional Civil. La Policía Nacional Civil es quien encuentra a los testigos. La Policía Nacional Civil es quien le dice al Ministerio Público: mire, aquí habían 2 cámaras, solicite las grabaciones de eso. Encontramos la pistola, por favor, que DICRI lo embale y hágale el peritaje a la pistola. Entonces, el peritaje balístico. Entonces, derivado de la pregunta que hace Héctor, efectivamente, esa fuente de prueba, y entre el medio de prueba está la investigación. ¿Y quién la dirige? El Ministerio Público. Selvin, contame. Tiene apagado su micrófono. Perdón, gracias. Licenciado, buenas noches. ¿Me podría explicar cuál es la diferencia entre el DEIC y el DICRI? Porque pues el DEIC, Dirección Especializada de Investigación Criminalística, y el DICRI, ¿cuál es la diferencia, Lic? Son dos instituciones totalmente distintas, porque DEIC, Dirección de Investigaciones Criminalísticas, de la Policía Nacional Civil, que pertenece al Ministerio de Gobernación, y la DICRI, Dirección de Investigaciones Criminalísticas del Ministerio Público, que estas son trabajadores del Ministerio Público que realizan esa investigación o recaban información, y la DEIC son los policías propiamente dicho, investigadores, que son los que realizan la investigación de campo. Y el fiscal que está acá atrás, dirigiendo la investigación, vayan a pedir cámaras, vayan a buscar testigos, vayan a pedir información, entrevisten a lo que se les pueda ocurrir dentro de la investigación, siempre que los medios sean legales y obtenidos de forma legal, porque vamos a ver cómo se obtienen los medios, más adelante vamos a ver cómo se obtienen los medios de investigación o los medios de prueba. Entonces, gracias, Lic. Entonces, en este caso, vemos la diferencia entre una fuente de prueba y el medio de prueba. Entonces, ahora vayamos a la pistola. Ya existe la pistola, pero al momento estos señores que le dieron muerte a Juan Pérez de los Palotes, por salir corriendo dejaron tirada la pistola. Y vino DEIC y ahí estaba. La pistola ya era un objeto preestablecido, ¿ya? Entonces, ¿qué necesitamos? Obviamente, acá ya habían las ojivas o cascabillos del arma que fue percutada y encontraron la pistola. Entonces se le hace el peritaje balístico para ver si esa pistola detonó esa bala y que fue la que le causó la muerte al individuo. Entonces tenemos la fuente y el medio. Cámaras. Las cámaras ya están preinstaladas. ¿Y qué solicita el Ministerio Público? Por favor, digamos de que es una calle de cámaras en una casa particular. Le solicitan al dueño de la cámara: por favor, me puede brindar la información contenida del día, ¿cuántos estamos hoy? 6 de junio del 2023, de las 10 de la mañana a las 12 del día, que fue la hora aproximada entre que se realizó el hecho. Entonces viene el encargado de la cámara, el dueño de la cámara, y brinda esas imágenes. Entonces aquí tenemos la cámara como fuente y las grabaciones como el medio, y así sucesivamente. Entonces, vemos cómo se obtienen los medios de prueba, pero todo esto va por medio de la dirección o la coordinación que hace el Ministerio Público con esas entidades de investigación. ¿Estamos claros ahí?
Sí, Lick, gracias. Muy bien. Bueno, entonces así sucesivamente existen muchos medios de prueba que están contenidos en su Código Procesal Penal, perdón. Vayamos a Procesal Penal, por favor. Y desde el artículo 181 inicia todo lo contenido en la prueba. Y vemos en el artículo 182, dice libertad de prueba. Permítanme, compañeros. Estimados compañeros, vamos a mandarles la asistencia para que hagan favor de llenarla para el registro correspondiente, por favor. Y mientras ustedes están llenando su asistencia, entonces vemos en el artículo 182 la libertad de prueba. Dice, se podrán probar todos los hechos y circunstancias de interés para la correcta solución del caso por cualquier medio de prueba admitido. Ahora vean, dice, en este caso, el artículo 182 establece fuente de prueba o medio de prueba. En su parte conducente establece el medio de prueba. Entonces, vean, la propia ley también es clara porque la ley nos establece. Lick, disculpe, ¿qué ponemos de tema? Los sistemas procesales. Gracias. Entonces, vean, en ese artículo 182, al juez lo que le interesa para poder evaluar, valorar o llegar a una conclusión del hecho que tiene en su conocimiento es la fuente o el medio. ¿Será que le interesan todos los carros blancos de 4 puertas? No. A él le interesa el carro que efectivamente el número de placa que le dieron o que está dentro de la investigación y establecer si efectivamente ese carro aparece en la cámara de video, aparece con el número de placa, aparece a nombre de uno de las personas que le dieron muerte a esa persona. Entonces, al juez lo que le interesa es el medio, ¿ya? La fuente es preestablecida, pero lo que le interesa al juez es el medio. Asimismo, también, por cualquier medio de prueba admitido, regirán en especial las limitaciones de la ley relativas al estado civil de las personas. Esto quiere decir, las limitaciones en el artículo 183 también establece la prueba inadmisible. En este caso, ¿será que lo que mencionaban al principio los compañeros de que si una persona se declara culpable, ¿será que lo vamos a tomar en cuenta? Sí se tomaría en cuenta porque él está aceptando los cargos independientemente de las pruebas que se obtengan. En este caso estamos hablando en materia penal. Fundamento de lo que nos indicas, Alan. ¿Por qué se tendría que tomar en cuenta que él diga, sí, discúlpeme, señor juez, estoy arrepentido, yo soy culpable? ¿Será que ya con eso lo van a condenar? No, igual tiene que investigar el Ministerio Público. Exacto. Fundamento constitucional de eso, vayámonos al artículo 14 de la Constitución, por favor. Artículo 16, Lick. Ah, sí, perdón, 16. En proceso penal, ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí misma, contra su cónyuge o persona unida de hecho, legalmente, ni contra sus parientes dentro de los grados de ley. Era lo que mencionábamos al principio, ¿verdad? Que debido al sistema acusatorio no
toman la declaración del confeso. Contrario sensu, el sistema inquisitivo, que el confeso dice yo lo asesiné y entonces ya es una sentencia, ¿verdad? Gracias, Lick. Sí, muchas gracias. Una consulta, ¿ustedes me escuchan bien o se escuchan recortado? Calidad, Lick. Claro, Lick. Muchas gracias. Lick, entonces una consulta, aprovechando ya que tocamos el tema. Si constitucionalmente está, pues, uno estaría violando, ¿dónde quedaría el decreto 10/2019, donde se hace un proceso abreviado después de la aceptación de cargos? Bueno, lo que pasa es que aquí ya son diferentes criterios, porque la aceptación de cargos y el procedimiento abreviado, que son dos cosas distintas dentro del proceso penal, y lo vamos a ver más adelante también con pincelazos con la aceptación de cargos y cómo se valora la prueba en ese momento del procedimiento abreviado y la aceptación de cargos. Hay una contradicción, efectivamente, pero en este caso vamos a poner como ejemplo o la disyuntiva qué es lo que más le favorece al reo. Esperamos que termine el proceso, todo el proceso, y que se lleve a cabo el debate y que se dicte sentencia en un tribunal de sentencia y le vaya a imponer una pena mayor a la que indica el procedimiento abreviado y la aceptación de cargos, o le beneficia aceptar el cargo o en un procedimiento abreviado y que le imponga la pena mínima. Partiendo de ese ejemplo, ¿qué le convendría más al reo? Pues la pena mínima siempre se beneficia al reo. Claro, en ese sentido es por ello que el espíritu de la ley o la exposición de motivos por la cual en este caso realizaron o existen esos procedimientos primero, es porque le beneficia al reo la imposición de una pena mínima que no excede 5 años y con aceptación de cargos con las 2/3 partes, si no soy mal. Y segundo, otro de los motivos es descongestionar el sistema de justicia, porque son cantidades enormes de procesos que están, valga la redundancia, en proceso para terminar, en este caso, para terminar el proceso, ¿verdad? Entonces, uno de los motivos por los cuales se creó esas instituciones jurídicas es para descongestionar y favorecer al reo. ¿Estamos bien ahí? Sí, Lick, gracias. Muchas gracias. Permítame. Disculpen, compañeros. Guillermo Santizo hace una pregunta. ¿Podrías hacerla pública, por favor? Perdón, licenciado, no es pregunta, es más que todo añadir un poco a lo que estaba hablando usted, de que, por ejemplo, el procedimiento abreviado es pues para que ya el abogado defensor ya no tiene más recursos para defender a la persona. Entonces, pues le indica, ¿verdad?, que lo mejor es abreviar el procedimiento porque como que la pena o el final va a ser el mismo. Entonces, pues va a tener un costo en cosas procesales y el tiempo, ¿verdad?, invertido, pero la sentencia no va a cambiar. Cuando me decís recursos, ¿es al hablar recursos monetarios o recursos, qué tipo de recursos? Serían, los recursos legales, ¿verdad? Que, por ejemplo, presentó pruebas y aún presentando esas pruebas se las votó el juez, por ejemplo, y sigue siendo él, pues, la persona que sí llevó a cabo el delito, por ejemplo. Bueno, sí, en ese caso sí tenés razón, pero la mayoría de la defensa técnica de los sindicatos lo que
solicitan es cuando, por ejemplo, en este procedimiento abreviado, la aceptación de cargos, es que el cliente, si el delito no es grave, porque no todos los delitos, ustedes saben de que no todos los delitos tienen acceso a esos beneficios procesales, pero si el juez, el delito sí lo admite, es terminar el proceso y ya no estar en ese trámite engorroso de llegar hasta sentencia en un debate oral y público. Pero como les explicaba, uno de los motivos es terminar rápido el proceso, descongestionar el sistema y beneficiar al reo. Porque en debate no sabemos qué pena le pueden imponer, porque le pueden imponer más de lo que se pueda imponer en un procedimiento abreviado. Muy bien. Gracias, licenciado. ¿Estamos bien? Bueno, veamos en los sistemas procesales el material que tienen ahí. Vean, aquí está dividido en los sistemas que estamos viendo ahorita, el sistema acusatorio, el inquisitivo y el guatemalteco, el sistema guatemalteco. Las características, dice que los sujetos procesales acá son, y ahí los establece, ¿verdad? El impulso procesal, esa instancia de parte. Nosotros acá en el sistema acusatorio es de acción pública, que ya saben quién lo realiza, ¿verdad? Clase de juzgadores, el tribunal colegiado o tribunal competente. En este caso sería o un juez unipersonal, porque el debate también se puede llevar con un solo juez o con un tribunal integrado, que es de 3 jueces. El interés prevaleciente, que es la justicia, definitivamente, la proposición de prueba. ¿Quién puede proponer prueba en un debate oral y público? En derecho penal, todos los sujetos procesales, ¿ya? La defensa como elementos de prueba de cargo, perdón, el Ministerio Público como pruebas de cargo y la defensa como pruebas de descargo. Y algo muy importante acá, ¿han escuchado ustedes sobre el hecho notorio? Ya en el debate oral y público. Artículo 184. ¿Alguien que diga yo? ¿Qué artículo dijo Lick, perdone? 184, hecho notorio. Código procesal. Así es. Ahorita se lo leo. Listo. Dice, hecho notorio. Cuando se postule un hecho como notorio, el tribunal, con el acuerdo de todas las partes, pueden prescindir de la prueba ofrecida para demostrarlo, declarándolo comprobado. El tribunal puede de oficio provocar el acuerdo. Bueno, acá hay 2 criterios. Y eso se da en la práctica tribunalicia o en la actividad forense. Y es algo muy recurrente que ustedes lo van a ver ya cuando estén graduados o ejerzan el derecho de defensa o acusen a una persona. El hecho notorio no significa renunciar a toda la prueba que aportó el Ministerio Público en su momento procesal y aceptar el hecho, porque entonces aquí habría otra institución procesal de aceptar los hechos, ¿verdad? El hecho notorio, ese es uno de los criterios. Y el otro es de que el hecho notorio está basado únicamente en un elemento de prueba. Por ejemplo, el primer criterio es de que se renuncie a toda la prueba. La testimonial, la documental, la pericial, la material, la audiovisual. Y en este caso se renuncia a la prueba, pero se indica que es culpable y se emite esa sentencia. Pero hay otro criterio, uno de los más acertados, o que tiene un porcentaje de aceptación, es que el hecho notorio va dirigido solo a un elemento de prueba. Por ejemplo, en el dictamen pericial, digamos, un reconocimiento médico legal de una víctima de violación, donde se le hizo el examen médico y se establece que tiene lesiones genitales, paragenitales y extragenitales. ¿Será que es necesario en este caso llevar al perito para que indique, o en este caso, tal vez no es que no llevarlo, sino que, por ejemplo, el perito ya se murió, o el perito ya no trabaja en NACIF,
o el perito está fuera del país, cualquier circunstancia que pase con relación al perito. ¿Será que es necesario traerlo de otro país solo para que venga a ratificar ese dictamen en donde él te indica las lesiones que encontró en su momento cuando hizo el reconocimiento médico legal? ¿Será que es necesario que venga, ratifique o que modifique ese dictamen? En este caso, el hecho notorio es aceptar de que el dictamen, lo que está contenido en el dictamen en las 2, 3 hojas, sea aceptado y ratificado por todos los sujetos procesales. ¿Ya? Es un hecho notorio, es un hecho que sabemos de que el perito, por esa característica o ese revestimiento de la calidad que le faculta el juez o la ley, él emitió conforme a su pericia o la profesión que ejerce ese dictamen. Entonces, por esas circunstancias o extremos, no es necesario que llegue, sino que se hace ese hecho notorio con relación a que se acepta lo que está contenido en el dictamen derivado a la calidad o el discernimiento que tiene en su momento, ¿verdad? Diego, contame. Pero en relación a ese tema, es ahí donde también hay mucho problema de parte tanto del INASIF como del MP, porque si bien es cierto, el reporte, el peritaje ya está enviado, el informe técnico, pero de todas formas hay una persona que lo tiene que explicar y no necesariamente va a entender el proceder del perito que ya no está, el que elaboró el informe. Y es ahí donde se ataca y se destruye de fondo la prueba. Claro, sí, hay muchas circunstancias. Lo que pasa que por eso, en este caso, si vemos el segundo párrafo del artículo 184, veamos tu procesal penal, dice con el acuerdo de todas las partes. Esto quiere decir, por ejemplo, en el delito de violación, por ejemplo, al momento del reconocimiento médico legal, el médico establece que sí, efectivamente hay una desfloración reciente. Una desfloración reciente y en la imputación se establece que en ese momento fue violada la víctima, por ejemplo, o una sobredistensión anal, que es reciente. Entonces, con el acuerdo de todas las partes, se acepta de que efectivamente ese dictamen fue hecho en su momento y revestido de todas las características legales. Pero es con relación al acuerdo. ¿Estamos bien? Sí, gracias. Bueno, entonces, en ese sentido, al tener ya esos sistemas y al haber analizado ese documento que ustedes tienen en la pantalla, que les queda de tarea leerlo y analizarlo y ver las diferencias que existen en cada uno de ellos y por qué ahora es un sistema acusatorio el de nosotros y en ese momento por qué era inquisitivo o por qué ya no es inquisitivo. Entonces, teniendo como base eso, veamos ahora qué es la prueba. ¿Cómo definimos la prueba? Vamos a ver, vamos a preguntarle aquí a alguien con relación a la tarea que dejamos ayer. Va a ser al azar. Y le preguntamos a Josué Bosel. ¿Cómo estás, Josué? Buenas noches, Lick. Bien, gracias. Qué bueno. ¿Investigaste qué era la prueba? Sí, ahorita, permítanme. Muchas gracias. Aquí lo tengo en mi hojita, permítanme. Dice cosa material, hecho, suceso, razón o argumento con que se prueba o se intenta probar que algo es de una determinada manera y no de otra. Exacto. ¿Y qué nos podrías indicar? ¿Cómo entendiste esa definición? Sí. Bueno, así a simple vista, o para ir al grano, se podría decir que solo para demostrar los hechos, pues, y sobre todo para, ¿cómo decirlo? Para atacar lo que dice la otra parte.
Claro, en este caso, digamos, como defensa, ¿verdad? Ajá, contradecir lo que dice la otra parte o lo que está la pretensión de la otra parte, por decirlo así. Exacto, así es. Hagamos este ejercicio. Pónganse, cada uno que realizó su investigación con relación a la prueba, primero pónganse en el papel y revístanse de fiscales del Ministerio Público y lean esa definición que ustedes investigaron. Luego, después, pónganse en el caso de defensores públicos y lean nuevamente esa prueba y efectivamente, tal como lo dice el compañero, sirve para desvirtuar, ya sea de carga o de descarga, la prueba que estamos presentando en el debate, ¿verdad? Vamos a ver aquí a Leonel Escobedo. ¿Cómo está, Leonel? No está Leonel. Marcos Higueros, ¿cómo estás? Contame que en tu papel de fiscal del Ministerio Público, ¿cómo encuadras la definición de prueba? Sí, como fiscal. ¿Y qué dice tu definición? Lo que investigaste. Ok, muchas gracias. Veamos aquí a María José Robles. ¿Cómo está? Buenas noches. A Marjorie Sandoval. Sandoval o de León, licenciado. Tengo Sandoval y de León. Aprovechemos el audio. Bueno, Póngase en el papel de abogada defensora. Y según la definición que usted investigó, ¿para usted qué es la prueba? son pues la actividad que se ha de desarrollar por parte de las partes acusadoras en colaboración con el tribunal, con el objeto de desvirtuar la presunción de la inocencia del... Ajá, eso sería. De su patrocinado. Sí. ¿Y usted qué presentaría usted, por ejemplo? ¿Cómo alegaría usted la inocencia de su patrocinado si las pruebas no son suficientes para condenarlo? ¿Qué diría usted? En 3, 4 palabras. Usted como abogada defensora. Pues falta de prueba, ¿no? O medios de prueba. No sé si... Bueno, muchas gracias. Guillermo Santizo, contame. Y licenciado, pues uno pediría ya sea la absolución inmediata o la falta de mérito, ¿verdad? Si no hay pruebas contundentes en contra de nuestro defendido. Absolución y la falta de mérito. Veamos, aquí vamos a repasar otra vez procesal penal. La falta de mérito, ¿en qué fase del proceso se puede dar o en qué fase del proceso se puede otorgar por parte del juez? Etapa preparatoria. Ahorita vamos a ver. En la primera declaración, Lick. Así es.
¿Y la absolución en qué fase del proceso? Esa es pregunta de examen técnico profesional. En el juicio oral. Así es, muy bien. Así es. Entonces, la falta de mérito, si no hay indicios, se recuerdan del nombre de esos elementos, ¿verdad? Si no hay indicios racionales o suficientes, en la primera declaración el juez no está convencido o no lo convence el Ministerio Público y no son suficientes y menos racionales. Al hablar de suficientes es, por ejemplo, no tener aquella individualizado al sindicado, por ejemplo, si es un robo de celular y no tienen el celular, por ejemplo, entonces son indicios, aquellos indicios de que no son suficientes para el juez y va a emitir una falta de mérito en la primera declaración, ¿ya? Eso es en la primera declaración, es en la fase que se denomina esos indicios. Y posteriormente la prueba, por ejemplo, como lo decía el compañero, en la absolución, es porque no hay suficientes medios de prueba. ¿En qué momento tiene esa denominación? Ya en el debate oral y público. ¿Estamos bien? Bueno, ¿qué horas son? Son las 8:20. Diego Hernández dice, y las pruebas son circunstanciales. ¿A qué se refiere esto, Diego? Y como usted mencionó que las pruebas no eran suficientes para indicar que mi representado está vinculado al hecho delictivo, entonces son meramente circunstanciales y no son consistentes para condenar a mi representado. Como usted lo originó esta pregunta, si no son suficientes, ¿cuál es mi actitud como abogado que defienda a mi representado? Entonces son netamente circunstanciales y no dictan que mi defendido está involucrado en el delito. Sí, yo creo que acá hay un poco de confusión con relación a los términos y la etapa procesal. En este caso, las circunstancias son lo que está inmerso en la acción. O sea, las circunstancias, por ejemplo, en este caso, cuando se hace una imputación, la imputación, saben ustedes que es el hecho, aquella historia en la cual el Ministerio Público encuadra su acción y la encuadra en un tipo penal y le dice al sindicado, usted el día tal, la fecha tal, portando una arma, disparó en contra de Juanito Pérez y le dio muerte. Son las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Ya, esas circunstancias son aquellas acciones o que están encuadradas o inmersas dentro de la acción, lo que encuadra en el tipo penal. Pero las pruebas no se denominan tanto como pruebas circunstanciales, porque en este caso lo que se va a probar son esas circunstancias de tiempo, modo y lugar en la imputación, en el hecho en sí, lo que está haciendo el MP en contra del sindicado. Y las pruebas acá, pruebas propiamente dichas en el debate para dictar una condena absolutoria o condenatoria, es directamente relacionadas a que se les da el valor suficiente o no se les da el valor probatorio que en este caso se le debe dar a una prueba para absolver o condenar, ¿ya? En este caso, entonces, no sé si me explico, las pruebas no pueden ser circunstanciales, las circunstancias son las que están en el hecho y las pruebas son pruebas donde se le va a dar el valor sí o no, ¿verdad? Y cuando hay el no, es porque le causa duda al juez y por eso es que va a absolver. ¿Estamos bien ahí? Sí, solo que, bueno, tal vez por la literatura donde yo estuve consultando, se referían a circunstanciales que sí pertenecen al momento del hecho delictivo, pero las definitivas son las que involucran a la persona, al presunto delincuente. Entonces, claro, ahí diferencia el decir, mire, es meramente circunstancial,
sí las encontraron en el lugar de los hechos, pero no son definitivas porque no involucran a mi representado como parte del hecho delictivo. Entonces, exacto. Sí, perdón, Diego, termina. Solamente Lick, gracias. Vean lo que nos explica acá Diego y cómo lo vamos a traducir en lo que estamos hablando ahorita. Circunstancias y posteriormente a lo que menciona él. Y era lo que hablábamos al principio. La fuente de la prueba es aquello que tenemos. El carro, por ejemplo, el carro, nosotros andamos buscando un carro blanco de 4 puertas, pero en la escena del crimen a la par había un carro manchado de sangre que era un pick-up azul, ¿ya? ¿Será que ese pick-up azul fue el que utilizaron para cometer el crimen o el asesinato? No. Entonces acá, definitivamente, cuando nosotros llevemos fotografías y el desplegado ya el medio de prueba del carro, vamos a determinar que efectivamente no es el carro que utilizaron, ¿ya? Entonces no es definitiva, no vincula directamente a los indicados, ¿ya? Sino que únicamente es una prueba existencial o circunstancial, tal como lo menciona el compañero. Entonces, la fuente de derecho es aquello predestinado que tiene una correlación, todo va a tener correlación. Si hay un carro gris, no nos sirve, porque acá lo que necesitamos es el carro blanco de 4 puertas, y lo vamos a convertir en un medio de prueba después de diligenciar o dirigir la investigación. ¿Estamos bien ahí? Edwin Zúñiga. Yo vi que me escribiste, contame. Con eso terminamos. Buenas noches, Eli. Solo estaba escribiendo que la prueba puede ser documental y material en sí. Hay diferentes tipos de pruebas y los vamos a ver más adelante. Y era lo que les explicaba el día de ayer. Hay prueba testimonial, documental, pericial, material y audiovisual. Entonces hay diferentes tipos de prueba. Eso lo vamos a ver más adelantito, pero no se puede encerrar únicamente en documental y material. La documental son los documentos, que por ejemplo, acá es el desplegado de la SAT con relación al carro, y la material podría ser encontrar al carro y secuestrarlo y verificar efectivamente que de ese carro salieron las balas o los proyectiles hacia el fallecido. ¿Estamos bien? Exacto, gracias. Muy bien. Disculpen que nos pasamos, pero eran dudas que teníamos que resolver. Les agradezco mucho su atención. Licenciado, disculpe, licenciado, que lo interrumpa. Solo una duda es respecto a la asistencia. Es que, bueno, yo lo pregunté en el chat, pero en el otro curso donde yo estuve, mandé el formulario, siempre el mismo formulario, mandé mi asistencia y luego me cae al correo confirmando que sigue en la asistencia, pero ahorita con el curso de usted aún no me ha llegado el correo, entonces la duda que tengo, si... No, en este caso no va a llegar. Ah, bueno. Pero ya lo tenemos registrado, no se preocupe por eso. Muchas gracias. Solo es que llene bien su asistencia y no hay problema. Feliz noche, Lick. Gracias. Feliz noche, los veo mañana. Feliz noche, licenciado. Gracias. Feliz noche.